¿Qué tal? Buenas tardes en este caso. Mi nombre es Rubén López, analista de la firma XTB Brokers. Disculpad la voz, tengo un pequeño catarro. Confirmadme, por favor, antes de comenzar con este seminario de introducción, de apertura en Estados Unidos, confirmadme, por favor, que escucháis correctamente mi voz y visualizáis también esta X-Station, en este caso con el gráfico del Eurostoxx 50. Perfecto, ya me comentáis que todo está ok. Buenos días, buenas tardes a todos. Luis, Josep, Manuel, Francisco, ¿qué tal? Como sabéis, en este seminario vamos un poquito a analizar la actualidad previa a la apertura a las 3:30 del mercado en Estados Unidos. Veremos un poquito a nivel fundamental cuál es la coyuntura macroeconómica y después pasaremos a analizar los principales índices, los que os tengo preparados, y por supuesto no tengáis ningún mayor reparo en comentar cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, incluso cualquier índice que queréis que analicemos, será más que bienvenido, ¿vale? Perfecto. Vamos, por lo tanto, a analizar, a explicar previamente la coyuntura macroeconómica. En primer lugar, bueno, lo más destacable a lo largo de esta semana ha sido la devaluación del yen, el anuncio por parte del Banco Central de China de que quería devaluar, ya ha comenzado a hacerlo, su moneda y lo está realizando con un objetivo de más o menos cercano al 2%. Esto viene con el motivo de querer impulsar sus exportaciones y disminuir también sus importaciones. Como veíamos, bueno, China estaba sufriendo un proceso de desaceleración económica y después de tener un crecimiento claramente positivo y marcarse un objetivo en torno al 7%, veíamos que continuamente ese paso a un crecimiento ya vía consumo interno estaba reduciendo demasiado su crecimiento, que, insisto, no deja de ser positivo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la renta variable se lo está tomando de forma bastante negativa. Y bueno, en vistas de esto y esta reducción de las exportaciones, uno de los principales ingresos por parte de la economía china, el Banco Central de este país asiático ha apostado por devaluar su yuan y directamente apoyar a su economía. ¿Cómo se están tomando esto los mercados no solo europeos, sino también quizás los estadounidenses con pérdidas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, lo que tenemos al fin y al cabo es una reducción de la competitividad de las economías europeas y estadounidenses respecto a la China. Es decir, vemos que China devalúa su yuan, y por lo tanto cualquier venta que realiza el extranjero podría realizarla por un precio inferior respecto al anterior, ¿vale? De tal forma que, bueno, sus exportaciones se verían impulsadas de forma, es decir, serían más competitivas y las traería las exportaciones pues de Alemania, de España, de Estados Unidos al resto del mundo. Al ser una economía prácticamente de las tres potencias mundiales en cuanto a economía se refiere, el efecto que está teniendo sobre la renta variable es claramente negativo, incluso mucho más que el que podría llegar a tener Grecia, ¿vale? En todas estas semanas, largas semanas de incertidumbre que llegamos a sufrir. Por lo demás, en Europa, importante la jornada de este mismo viernes, en el cual tendremos la publicación del dato de IPC en la zona euro. Muy importante también que el objetivo del Banco Central Europeo con esta QE, que nos permitió este fuerte impulso de principios de año, consiga su objetivo de tener una inflación positiva, siempre y cuando esté inferior al 2%. Ese es el objetivo que se ha marcado el Banco Central Europeo, y no con esta QE, sino que tiene como objetivo crónico, si me permitís la palabra. Por otra parte, ya pasándonos a Estados Unidos, tenemos el dato de ventas minoristas, no hoy, sino ya para mañana. Es muy importante también a la hora de tener en cuenta que la Reserva Federal
podría tenerlo muy en cuenta en sus previsiones de subida de tipos de interés. Seguimos considerando que la subida de tipos de interés podría ser en septiembre, octubre y o en diciembre. ¿Vale? Mínimo una subida de tipos de interés es lo que nos han comentado, lo que afirma Janet Yellen, y luego, por supuesto, esta subida de tipos sería por más o menos de un nominal de 25 puntos básicos. Muy bien, no sé si tenéis alguna que otra preguntita también a nivel ya algo más macro, ¿vale? De momento no veo ninguna. Vale, si me comentáis en relación a la guerra de divisas, si podríamos continuar con este tipo de, al fin y al cabo, perspectivas. Me comentáis. Consideramos que, bueno, salvo el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal, el resto de países se encuentran en un proceso de estímulos monetarios. Por lo tanto, salvo estos dos países, al fin y al cabo, consideramos que el resto de los mismos van a continuar con su política monetaria expansiva, devaluando su moneda y reduciendo tipos de interés y, ya digo, ¿vale? De estas maneras. José, por ejemplo, me pregunta si se podría plantear alguna devaluación del euro. Bueno, es lo que a Alemania le interesa sobre todo y, bueno, el Banco Central Europeo también lo está realizando de forma ya indirecta, vía esta inyección masiva de liquidez mediante la compra masiva de bonos. ¿Se podría plantear la evaluación del euro, por lo tanto? Respecto al dólar, a largo plazo es lo que se espera. ¿Vale? Al fin y al cabo, esta subida de tipos de interés, cuando tenemos, en este caso, una subida de tipos de interés, lo que provoca es una mayor dificultad para acceder a este capital, por lo tanto, aumenta en este caso su valor también. ¿Vale? Disminuiría en este caso la oferta y aumentaría el valor del dólar. Por lo tanto, sí que es verdad que respecto al euro, ¿vale? Se apreciaría el dólar y el euro, en otras palabras, se depreciaría también, ¿vale? Más o menos el 50% de las transacciones que se realizan del euro respecto a otras divisas se realizan respecto al dólar, ¿vale? Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta también este tipo de divisa, ¿vale? El euro siempre hay que tener en cuenta el dólar. Por lo tanto, sí que se podría plantear alguna que otra devaluación del euro. ¿Vale? Estamos teniendo un fuerte canal alcista dentro del euro dólar, pero ya decimos que, bueno, a largo plazo esperamos que el euro dólar continúe a la baja, ¿vale? A pesar de este canal un poquito más alcista, que no dejamos de pensar que podría ser una corrección. Más cositas, no sé si tenéis alguna duda más a nivel macro. Disculpad porque, bueno, tengo aquí un pequeño catarro. Vale, Manuel pregunta, bueno, ¿a qué hora comienza el mercado de bolsa? Bueno, el mercado de futuros ya lo tenemos abierto, pero eso sí, el mercado sobre todo ya al contado, para comenzar a operar es a partir de las 3:30. Vale, Manuel. No hay ninguna pregunta más, si queréis vamos a, por lo tanto, a comenzar con el análisis de los índices que os tenía un poco preparados. Y en primer lugar, vamos a ver aquí el Eurostoxx 50. Lo que tenemos dentro de este índice, junto con el DAX alemán, el más importante de toda Europa. Bueno, pues tendríamos en este caso una clara tendencia alcista, que es lo que tenemos. La única diferencia, bueno, estamos bastante lejos de la directriz principal, ¿vale? Os he puesto un gráfico de semanal, ¿vale? Porque quiero que tengamos una visión, sobre todo en este seminario, quiero que tengamos una visión conjunta de qué es lo que está pasando en realidad. Porque no paramos de tener, oye, semanas alcistas, semanas bajistas, días alcistas, tras días bajistas, tras días alcistas y tras días bajistas. Entonces,
quiero que tengamos una visión algo global, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Quiero que nos fijemos sobre todo en este proceso, ¿vale? En este proceso que viene determinado por mediados del año pasado, de 2014, desde junio, hasta finales de este mismo año. Pero finales de este año 2014, ¿vale? Es decir, 6 meses hemos tenido. ¿Vale? Vamos a marcarlo de esta manera. Esto es lo que tenemos. Un proceso claramente correctivo. ¿De qué forma? Bueno, pues si nos fijamos, esta sería la distancia. Vamos a dejar este cuadradito ahí al lado. Y esto simplemente es una bandera. Si me disculpáis y dejamos esto un poquito más al lado, ¿vale? Esto podría ser simplemente una bandera, que es una clara figura de continuación de tendencia. ¿Qué ocurre? Nos alejamos demasiado de la directriz principal en este punto, ¿vale? Y simplemente necesitamos un poco oxigenar. ¿A qué me refiero con oxigenar? Bueno, pues esto simplemente son compras y compras y compras y compras y llega un punto en el que digo, vale, yo creo que ya he ganado suficiente capital. Simplemente voy a deshacer mi posición, ¿vale? Pues aquí la gente, es decir, los inversores comenzaron a eliminar, es decir, comenzaron a realizar sus ventas, a cerrar sus operaciones, repito, compradas, ¿vale? Esto duró todo este tiempo, ¿vale? Todo este largo tiempo, marcado por este cuadrado, ¿vale? Esta es la distancia, quiero que la veáis. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ya si nos vamos un poquito más adelante, ¿vale? Lo que tuvimos fue un claro proceso alcista, ¿vale? Muy acelerado, muy agresivo para el Eurostoxx 50. Tan agresivo que ahora nos volvemos a encontrar en otro proceso correctivo, ¿vale? Como a la prensa le gusta decir, toma de beneficios. ¿Qué es lo que tenemos? Gusta un poco menos porque parece ser que lo que tenemos aquí es una, no cuña, porque si no tendría que ir acercándose poco a poco los máximos y los mínimos, sino cada vez una mayor volatilidad además, ¿vale? Es decir, estamos ampliando toda esta zona cada vez más, si no tenemos en cuenta toda esta parte, ¿vale? Si lo medimos en distancia, ¿vale? Nos fijamos aquí, misma distancia, desde el máximo marcado hasta el comienzo ya directamente de la propia, vamos a poner aquí, ¿vale? Hasta el comienzo del impulso, ¿vale? Tenemos un gráfico semanal, tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ponernos aquí, ¿vale? Último impulso, ¿vale? Último máximo, y parece ser que nos podría quedar incluso algo más de recorrido si tenemos un poco también en cuenta esta igualdad en cuanto a tamaño de correcciones, ¿vale? Por lo tanto, no nos asustemos, al fin y al cabo también simplemente llevamos un poco más de un trimestre de corrección, ¿vale? Ahora mismo justamente podríamos estar más o menos en torno a la mitad del proceso correctivo, si tenemos en cuenta que podría ser una igualdad de ondas. Esta fue mucho más clara, ¿vale? Porque tuvimos un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y salimos, ¿vale? Alcistas. Aquí parece ser un poco más turbio, ¿vale? 1, 2, 3, 4, ¿vale? Si apuras un poco, 5, parece ser que continúa cayendo después de la devaluación del yuan, ¿vale? Por lo tanto, quiero que tengamos en cuenta que estamos en un proceso correctivo, ¿vale? A eso se debe quizás la elevada volatilidad, la mayor volatilidad que estamos teniendo, ¿vale? Aquí nos daba vértigo, a lo mejor, cuando estábamos en este punto, continuamos subiendo, y aquí nos da miedo operar, ¿vale? Bueno, pues vamos a operar en función de lo que acabamos de aprender. Estamos en un proceso claramente correctivo, ¿vale? ¿Que está durando varias semanas? Sí, eso es verdad, pero hay que amoldarse a lo dicho. Vamos a acercar, por lo tanto, un poquito más nuestro gráfico. ¿Qué tenemos? Vale, vamos a ponerlo quizás mejor así, para que se vea un poco mejor, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos al fin y al cabo aquí? ¿Vale? Hemos tocado una zona de soporte crucial, muy importante, la zona de los 3.480 y los 3.504 más o menos, una zona de 25 puntos. Sí que es verdad que es un poco amplia, ¿vale? Pero para eso se fortalecería nuestro análisis. Por lo tanto, aquí estamos, ¿vale? ¿Cuándo se activó esta zona? ¿Vale? Una vez, dos veces, vimos aquí que se paró
esta fuerte caída, ¿vale? Además, perdona, se me va. De nuevo volvimos aquí a realizar una apertura, ¿vale? Caímos hasta aquí, pero finalmente cerramos muy al alza, ¿vale? Por lo tanto ya tenemos 1, 2 y hasta 3 veces activa esta zona. De nuevo, una vez la superamos ya mediante un gap alcista, y aquí de nuevo tratamos de romper a la baja, pero no llegamos a perforar estos niveles, ¿vale? Y de nuevo lo tenemos ahora mismo en activo tras rebotar en este mismo nivel, ¿vale? Por lo tanto, podría ser quizás un buen momento para lanzar algún que otro largo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hemos perdido este nivel. ¿Con qué objetivo? Bueno, nos podríamos marcar quizás, bueno, me he adelantado quizás, ya nos estamos marcando un objetivo de toma de beneficios, pero antes que nada quiero que veamos un poco mejor el stop loss, es decir, la pérdida. ¿Dónde la pondríamos? Bueno, pues nuestra pérdida la podríamos poner, no, digo que podríamos porque, bueno, a mí me gustaría quizás decir, me gustaría ponerla, ¿vale? Por debajo de estos 3.480, ¿vale? Lo podríamos poner quizás 5 puntos, ¿vale? Por debajo, en estos 3.475. En el caso de que tocáramos esos niveles, definitivamente habríamos perdido la zona de soporte y anularíamos nuestra estrategia. De tal forma que vamos a dibujarlo así. Entraríamos ya, ¿vale? Entraríamos al mercado y los 3.475, ¿vale? Lo marcaríamos como nivel en el que asumiríamos pérdidas. ¿Vale? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Vale, ¿el objetivo cuál sería? Vemos aquí un canal, claramente una serie de máximos decrecientes, ¿vale? No vamos a ser tan agresivos porque tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un proceso correctivo. Quizás podríamos ponerlo a la mitad de esa parte superior de nuestro canal, de nuestra directriz bajista, ¿vale? Porque al fin y al cabo también esta zona actúa en dos ocasiones como potencial soporte. ¿Quién me dice a mí que no va a actuar como resistencia ahora mismo, además? ¿Vale? Por lo tanto, lo podemos poner a la mitad y quizás tomar ahí nuestros beneficios. Esta sería mi estrategia. ¿Vale? Al fin y al cabo, operar en función de, es decir, saber si vamos a superar estos niveles, esta resistencia o no, sería como tirar una moneda al aire, ¿vale? No sabemos si va a ser cara o cruz, ¿vale? 50 y 50. Pero lo que sí que podemos decir es que, oye, esta zona ha sido muy difícil de perforar a la baja y cuando hemos intentado perforarla hemos rebotado con bastante contundencia. Por lo tanto, vamos a operar en función de eso, ¿vale? Vamos a operar al alta. Entonces, vamos a lanzar aquí nuestra compra. Objetivo y nivel de pérdida máxima. Perfecto, esto es lo que os tenía preparado para el Eurostoxx, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más en relación a este activo. Ya digo que, bueno, es una operativa un poco más en el largo plazo, ¿vale? Estamos analizando un gráfico diario. Vale, por lo que veo no tenéis ninguna pregunta más. Si queréis voy a analizaros un gráfico ya del mercado americano, ¿vale? El SP500, quizás el índice más líquido de todo el mundo. Os tengo preparados estos dos activos, ¿vale? Eurostoxx y SP500. No os he querido preparar muchos más porque al fin y al cabo quiero dedicarles bastante más tiempo a estos dos y centrarme un poco más. Más que dar un poquito una pequeña perspectiva de todos. Me preguntáis por el DAX y el índice mexicano. Me los dejo apuntados, ¿vale? Y los comentamos en cuanto analicemos aquí el SP500, ¿vale? Antonio y José.
Vale, en el S&P 500, ¿qué tenemos? Último, bueno, dentro de esta tendencia claramente alcista, ¿vale? Os voy a quitar aquí la RSI para tener un poco más de visión. Tenemos una clara tendencia alcista, ¿vale? Teníamos aquí una primera un poco menos agresiva y esta ya, una muchísimo más agresiva. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos acercando poco a poco a esta directriz, ¿vale? Alcista. Pero de momento, hasta entonces, simplemente lo que tenemos es un rango lateral. En torno a estos 2033 puntos y ese nivel 0 de Fibonacci. ¿Cuál es ese nivel 0? Es nuestro máximo histórico. Es decir, los 2134 más o menos, ¿vale? Acercando nuestro gráfico ya un poquito más, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido, oye, vamos a lanzar nuestro Fibonacci vamos a verlo aquí, lanzando nuestro Fibonacci desde el último impulso alcista hasta el máximo histórico, el máximo de todo este periodo, y vemos cómo se han ido cumpliendo poco a poco estos niveles, ¿vale? El 61,8 ha actuado en varias ocasiones como potencial soporte y no lo hemos llegado a perder. Es decir, si nos fijamos, en una ocasión, después del primer impulso, rebotamos en este 61,8 y no llegamos a, todavía no habíamos hecho el máximo histórico. Sí que es verdad que habíamos hecho un nuevo máximo histórico aquí en este momento, pero no llegamos al máximo de todos los tiempos, ¿vale? Ya habíamos rebotado en ese 61,8, ¿vale? Esto no lo veíamos, sinceramente, si me preguntáis, no lo veíamos en su momento, nadie lo podía ver porque no sabíamos cuál iba a ser el máximo histórico, pero llegamos a rebotar aquí, en el 61,8. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí bien. De nuevo, hacemos un nuevo impulso, tratamos de volver a los máximos, a tocar aquellos máximos, y no lo conseguimos. Y volvemos a rebotar en estos 61,8 y de nuevo otra vez en estos 61,8 en una tercera ocasión. ¿Vale? Tratamos de hacer un nuevo impulso claramente alcista, llegamos a tocar aquel máximo histórico y finalmente volvemos a rebotar aquí en este 61,8, en esos 2034,3. Por lo tanto, zona muy consolidada, muy difícil de perder, ¿vale? El momento en el que se acercará nuestro activo a estos 2034 del S&P 500 es un momento claro de compra, ¿vale? Obviamente se puede revertir, pero la experiencia empírica me ha dicho que cuando se acercaba a estos niveles el precio rebotaba. ¿Por qué no lo va a hacer en una, ya digo, vamos a ver aquí, no, perdón, ¿por qué no lo va a hacer en una quinta ocasión? ¿Vale? Luego aquí en el 50% de Fibonacci también se ha activado una, 2 si me apuráis, 3, 4 y 5 en la última vez. En esta última vez, la quinta ocasión, ¿vale? Por lo tanto, estamos ahora mismo en esos niveles, ¿vale? Zona importante, el 50% de Fibonacci, que equivale a esto, a los 2053,8. Disculpad un momento. Por lo tanto, nivel difícil de perforar a la baja y operaríamos ya buscando el próximo objetivo, esos 38,2. ¿Vale? Podría ser un buen momento de entrada. ¿Vale? Vamos a ver, en primer lugar, cómo abre el mercado norteamericano. Vamos a esperarnos y quizás en el momento en que se acerca a estos 2053 podríamos dejar una orden quizás de compra, buscando ese objetivo de los 38,2 que equivalen a los 2073. Y anularíamos la estrategia en el caso de perder esos 2053,8. ¿Vale? Lo vamos a poner en los 2047, 5 puntos por debajo. Que viene suele venir por defecto y ya la tenemos empezada. Vale, paso a vuestras preguntas. Me preguntáis por el DAX. Vamos a ver el DAX. En el DAX alemán, ¿qué es lo que tenemos? Vale, Carlos me pregunta, vamos a volver al anterior y de paso contesta las preguntas que os vaya surgiendo respecto al SP 500. Vale.
Me pregunta si la pérdida en este caso de los 2034 supondría un cambio de escenario. Claramente, la pérdida de estos niveles, ¿vale? Aquí llegamos incluso a perderlo, pero fue una falsa ruptura, ¿vale? De nuevo, falsa ruptura pequeña, y finalmente aquí tocamos y volvemos a niveles anteriores. La pérdida definitiva de estos niveles por, ya digo, por encima de 20 puntos, ¿vale? Esta pérdida de los 2034.3 sí que podría suponer un aviso, ¿vale? De que, oye, estamos volviendo ya directamente a los 78.6 o a lo mejor a los 100 incluso, ¿vale? Es decir, estamos perdiendo finalmente el impulso alcista total. ¿Vale? Por lo tanto, sí que podría quizás ser un cambio de escenario. A lo mejor con la subida de tipos de interés de la FED, estos niveles los perdemos, estos 2034.3, ¿vale? Vamos a quitar esto y así lo vemos todo un poco más fácil, ¿vale? Sí que podría ser quizás algún cambio de escenario, es decir, oye, vamos a perder estos 2034, es difícil que se haga, ¿vale? Porque podría ser incluso que el próximo toque se haga ya cerca de esta directriz. Entonces, sería buen punto quizás de entrada, pero en el caso de pérdida ya definitiva de estos niveles, obviamente no es este el análisis que estamos realizando, ¿vale? Entonces habría que volver a tratar de ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado, ¿vale? Pero de momento esto es lo que podemos ver. Vale, Carlos, no sé si me he explicado más o menos bien. Vale, paso entonces a analizaros el DAX alemán, que está también bastante interesante. Lo mismo que ocurría con el Eurostoxx, ¿vale? Estamos en un proceso correctivo. Ya aquí os he puesto el gráfico horario directamente, no el diario ni el semanal. Estamos con velas de 1 hora. Y entonces vamos a acercar nuestro gráfico y vemos aquí más cosas. Vale, de nuevo hemos tocado una zona crucial, la zona de los 10.976, si me apuráis ya serían los 11.000 puntos un poco más apurados, ¿vale? Y ya los 11.028. En torno a esos niveles, ¿vale? Zona bastante crucial, la hemos llegado a tocar aquí. La tocábamos ya en una o dos ocasiones al alza sin resultados y finalmente la tuvimos que superar al alza con un fuerte gap alcista. De nuevo aquí tocamos esta zona sin éxito para perforarla a la baja y parece ser que se ha vuelto a activar. Estamos teniendo ya unas últimas horas bastante débiles, es decir, sin mucho movimiento dentro del DAX alemán, pero a no ser que haya un gap fuertemente bajista mañana, no esperamos que se pierdan estos niveles ya, ni mucho menos. El próximo objetivo quizás, es decir, más o menos a lo mejor, pues sería también esos 11.236, 11.286, ¿vale? Estamos hablando ya también de 50 puntos, eso sí, pero son difíciles de superar estos niveles, ¿vale? De hecho, cuando lo superamos, si nos fijamos aquí, esta fuerte zona de congestión, vamos a quitar esto, esta fuerte zona de congestión aquí, entonces esta zona, se acercaba muchísimo el precio aquí, estábamos muy congestionados para finalmente pegar el impulso alcista. Eso es lo que, bueno, vemos más o menos dentro del DAX alemán, quizás con algún potencial más alcista respecto a la renta variable europea. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, algún activo que queráis que analicemos. Vale, veo que no tenéis más preguntas. Bueno, por lo menos me aparecen en el chat de questions. Por mi parte me parece que
os he comentado todos los activos que os quería analizar. Espero que os haya servido de utilidad este seminario. Vale, Carlos me comenta que la situación de bajada, tú te sientes cómodo siendo vendedor, al fin y al cabo, la bajada concuerda muchísimo, sí que es verdad, con los datos macro, ¿vale? Una cosa es un poco el análisis fundamental a través de los datos macro y luego por otra parte el técnico también. El técnico tiene que concordar también con los datos fundamentales que tenemos, ¿vale? Es decir, estos datos macro. Obviamente, esta pérdida de estos niveles ha sido propiciada fundamentalmente por lo que pensamos nosotros por la devaluación del yuan, ¿vale? Y ahora mismo sí que es verdad que estamos en un proceso correctivo, tanto en Europa, como veníamos diciendo dentro del Eurostoxx, como quizás en Estados Unidos, con un rango claramente lateral y difícil volver a superar aquellos máximos históricos. Josep me pregunta, bueno, si el SP cayera, ¿podría arrastrar al DAX a la baja? Bueno, al fin y al cabo sí que es verdad que estamos dentro de unos mercados financieros claramente globalizados y lo que puede afectar en uno puede afectar lo que ocurra en uno puede afectar al otro también. Simplemente pensamos que dentro del DAX la caída ya está descontada por parte de lo que ha ocurrido con el yuan. En el SP500 quizás todavía no se ha producido, ¿vale? Vamos a ver, incluso ya lo tenemos, deberíamos tenerlo abierto, ¿vale? Entonces, bueno, como vemos claramente más volátil además, se va moviendo ya un poquito más, sigue sin perforarlo a la baja, ¿vale? Entonces, de momento no vemos ese escenario de pérdida de estos niveles de los 2053, ¿vale? Vale, José me dice bueno, si veríamos quizás alguna posible rotura de los 2034 a la baja. No lo contemplamos, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo también, esto estamos hablando de probabilidades. Vemos poca probabilidad de pérdida de estos niveles de los 2034. Quizás el único hecho que nos podría hacer perder estos niveles es que el anuncio de los tipos de interés, una subida de los tipos de interés ya no en una, sino hasta en dos ocasiones por parte de la Fed. ¿Vale? Pero no consideramos que exista una elevada probabilidad de pérdida de estos niveles. Y de hecho, pensamos que este nivel también, estos 2053, ha actuado en varias ocasiones, ha sido bastante efectivo y primero antes tenemos que perder estos, ¿vale? Estos 2053. Y ya después pensar en los 2034. Vale, bueno, me parece que no sé si he respondido a todas vuestras preguntas, he visto de repente un bombardeo, no sé si las he respondido a todas, espero no dejarme a ninguna en el tintero. Si queréis, bueno, lo dejamos aquí y oye, ha sido un placer estar con vosotros, ¿vale? Espero que os haya servido de utilidad este seminario y cualquier cosita que necesitéis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un saludo a todos y gracias por vuestra asistencia, de verdad.